Este tutorial es patrocinado por la marca de tabletas digitalizadoras para artistas XP Pen. Drawing Different. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Esto es Tutoriales Kames, quien les habla Kames Andrade y les doy la más cordial bienvenida al primer video tutorial de Blender o a la primera parte de una serie de tutoriales de Blender. Este tutorial es especializado para gente que nunca ha tocado Blender y nunca ha tocado ni siquiera ningún programa de 3D, porque todo lo vamos a hacer desde el absoluto cero, desde instalar el programa hasta crear este trencito que están viendo acá. Fíjense qué precioso ese trencito que se ve bastante complicado, pero la verdad es que es muy sencillo de crear. Así que quédense hasta el final para aprender cómo crear paso a paso elementos como este, que se ven, como les dije, complicado, pero son muy sencillos. Seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y qué herramientas voy a necesitar? Todas las herramientas y todos los enlaces se los voy a dejar en la descripción de este video. Y si se preguntan por periféricos exteriores, pues recuerden que este tutorial o esta serie de tutoriales está patrocinado por la marca de tabletas digitalizadoras XP Pen. Les voy a dejar una serie de enlaces en la parte de abajo en la descripción del video de las tabletas que yo considero son recomendadas para todos los que inician, porque son muy económicas y con las cualidades totalmente profesionales para el trabajo que necesiten hacer dentro de diseño y animación en 3D. Ok, no siendo más, vamos ahora mismo a iniciar con Blender. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Blender y descargarlo. Por supuesto, recuerden que es un software 3D completamente gratuito, open source, y cualquiera puede tener acceso a él a través de su página de internet. Vamos a blender.org y aquí nos vamos a encontrar esta pestaña donde nos dice pues bienvenidos a Blender y toda la cuestión. Acá nos está apareciendo en este momento, a esta fecha, me está apareciendo que estamos en la versión 2.92, que es la que vamos a descargar. Seguramente con el tiempo este video, si ves este video unos meses más adelante, pues no va a decir Blender 2.92, sino tal vez Blender 3, 3.5, 4, 5 hasta 10, bueno, qué sé yo. Porque Blender está continuamente actualizando y es muy rápido cuando cambian de versión, y esto es algo muy positivo, pues que Blender cada rato se esté actualizando. Entonces, sencillamente vamos aquí a este botón, le damos clic y por acá nos dice qué versión vamos a descargar. Si estás en un computador Windows, pues simplemente le das en la que ya está, y si no, acá podemos tener otras opciones. Por ejemplo, lo podemos instalar en Mac, lo podemos instalar en Linux, y también tenemos otro sistema para obtener el código del programa, pero en este caso solo necesitamos el instalador de Windows. Vamos a descargarlos o a descargarlo y nos aparece pues este instalador, que es este cosito que sale acá. Vamos a darle en doble clic y vamos a hacer la instalación completa. Es muy sencilla, luego le damos siguiente, le damos que aceptamos todo, le damos siguiente, siguiente y le damos en instalar. Y esto generalmente no tarda demasiado. Listo, por acá me aparece esta ventana donde dice finalizar y ya deberíamos estar contando con Blender para abrirlo. Vamos a buscar el icono y enos aquí, estamos en la pantalla principal de Blender. Y algo muy interesante es que cada vez que instalemos Blender nos va a aparecer esta ventana con algo que se llama el Quick Setup. Y esto lo que hace es que nosotros podemos instalar o poner por defecto un idioma, podemos poner algunas cosas que nosotros tengamos de preferencia. Mi recomendación personal, sobre todo para los que están iniciando y los que nunca han trabajado con Blender, con algún otro programa de 3D, es que lo dejen tal y cual como está, es decir, no le muevan nada. Por ejemplo, va a ser muy tentador querer tener Blender, por ejemplo, en español, no sé, aquí hay muchos idiomas y creo que uno de ellos está, por aquí está el español, pero mi recomendación es que lo dejen en inglés. Y esto porque la mayoría de tutoriales que se van a encontrar por internet van a estar con el programa en inglés, así que va a ser un poco difícil cuando intenten buscar una herramienta que tenga un nombre y a ustedes no les coincida con el nombre. Y así al mismo tiempo están aprendiendo nuevas palabras en otro idioma y están mejorando su inglés y toda esta cuestión. Una vez terminemos de resetear o de tener eso, simplemente le damos clic por fuera y ya.
tenemos aquí a nuestro Blender para empezar a trabajar. Y ahora lo primero que tenemos que aprender en cualquier programa 3D, lo primero es la navegación. Debemos sentirnos muy pero que muy cómodos navegando. Y esto lo hacemos de una forma muy sencilla. Vamos a utilizar solamente el clic del cursor del medio, es decir, del scroll. Tiene un clic y con ese vamos a poder hacer distintos movimientos. Por ejemplo, voy a darle clic a ese cursor del medio y fíjense que en la pantalla les está apareciendo una especie de un mouse, como si fuera un mouse, y si yo hago clic acá, pues aparecen los clics que yo voy a estar dando durante todo el tutorial. Aquí muestro que estoy presionando el clic del medio y moviendo el mouse. También lo podría hacer si están utilizando una tableta, pueden hacerlo con el cursor del medio o el clic de abajo si lo configuran en la tableta. Es muy importante. En este caso lo voy a hacer así y fíjense que da el mismo resultado. Ahora, no solamente podemos hacer rotación dando clic, sino que también si sumamos, por ejemplo, la tecla Shift, vamos a poder mover. Es decir, si presionamos el cursor del medio y la tecla Shift, que en algunos casos se llamará mayúsculas, vamos a poder mover por toda la pantalla lo que tengamos en la escena. Y si hacemos lo mismo, pero en vez de Shift presionamos Control, lo que vamos a hacer es hacia adelante y hacia atrás. No es como un zoom, sino que es como que la cámara de la que estamos viendo va hacia adelante y luego va hacia atrás. Es decir, estos tres son los movimientos básicos y es lo que tenemos que repasar muchísimo para poder navegar de forma muy cómoda. Entonces recordemos el cursor del medio para rotar, el cursor del medio más Shift para mover, así, esto se llama desplazamiento, y este para hacer zoom o acercarse y alejarse. Cualquiera de los dos términos está bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Les voy a proponer que se tomen un momento, pausen este video aquí donde están y se tomen un rato para hacer esto, para practicar, para mover, rotar y para mover, hacer paneo, que este se llama paneo, para acercarse y alejarse y para rotar sobre el objeto. Esta mecánica de moverse por la escena es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Así que pónganle pausa y practiquen un rato. Muy bien, espero que hayan practicado y ya estén un poco más cómodos con el tema de moverse en la pantalla de Blender, pues es que, como les dije, esto es sumamente importante. Otras cosas que podemos añadir a esto de navegar por Blender es que fíjense que acá tenemos unas rayitas con unos punticos que nos determinan los diferentes ejes o los tres ejes de movimiento, que es el Z, Y y el X. Si nosotros tomamos esta bolita que está acá y la empezamos a rotar, es como si estuviéramos rotando también nuestra escena. Y si le damos clic, por ejemplo, a esto que se pone en blanco, fíjense que nos vamos a ir a vistas determinadas, así, sin ningún tipo de perspectiva. Es decir, vamos a ver el objeto en una vista ortográfica, se llama eso. Y si yo simplemente le doy clic por fuera, pues vuelvo otra vez a mi estado normal. Si yo quisiera, por ejemplo, ver esto sin necesidad de presionar acá, con una vista ortográfica, es decir, sin perspectiva, le presiono la tecla Alt y al mismo tiempo pues hago el tema de rotación, así. Fíjense que rápidamente puedo tener una vista frontal, así, ¡plup!, o una vista desde arriba del objeto muy fácilmente, o también puedo hacerlo desde acá. ¿Cómo no? Podemos hacer exactamente esto. Bueno, ahora que son unos expertos moviéndose sobre la pestaña 3D de Blender, no nos vamos a preocupar por el resto de ventanas. Estamos viendo un montón de cosas, un montón de botones y configuraciones. Mi recomendación es que no se preocupen por aprender la interfaz y qué hace cada botón. Simplemente empecemos a explorar el programa a nivel general. Entonces, la primera exploración ya la hicimos, que es movernos en la escena. Ahora lo que vamos a hacer, la segunda exploración que vamos a hacer, es cómo podemos, por ejemplo, mover objetos. Entonces, tenemos un objeto que siempre que abramos Blender o una escena nueva de Blender nos va a aparecer, y es la famosa cajita de Blender. Y esa es esta caja que aparece aquí. Fíjense que si le doy clic encima se va a subrayar como en naranjita, y esta caja pues yo la puedo inspeccionar,
escalarla, puedo ver de todo lado y pues decir, ah, mira, ahí está la caja en 3D. Pero también tiene las propiedades de que yo puedo transformarla, es decir, moverla, rotarla y escalarla, que es lo que normalmente se hace en 3D. En la parte de acá tenemos estos tres iconos, este de acá con las flechitas, este que es como que rueda y este de acá que es una cajita con una flechita que hace como de la escala. Estos tres me permiten mover, rotar y escalar. De aquí le damos clic y fíjense que me salen esas tres flechitas y esto se llama gizmo dentro del 3D. Están los tres ejes de movimiento como lo vimos acá y si yo selecciono un eje, fíjense que se va a subrayar de un color un poco más claro y puedo mover en ese eje este objeto. Puedo moverlo hacia el eje X, hacia el eje Y y hacia el eje Z, que es hacia arriba y hacia abajo. También si le doy en rotación me va a aparecer lo mismo, pero un poco distinto. Ahora son como estos anillos que yo puedo rotar en un eje determinado, en el otro o en el otro. Puedo rotarlo de cualquiera de los tres. Por supuesto, con Control Z, como en todos los software, podemos regresar al punto donde estábamos. Sí, también tenemos por acá este círculo blanco grandote que lo que hace es girar a la vista que nosotros tengamos. En este momento, por ejemplo, si lo giro de acá, pues gira así como si estuviéramos viéndolo de frente. Desde ese punto va a girar. Ahora está el de escalar, pero aquí hay una recomendación importante. No les recomiendo escalar ningún objeto en estas circunstancias. Ya les voy a explicar un poco más, pero vamos a hacerlo un poco para divertirnos. Aquí tengo esto, por ejemplo, me aparecen estos cuadritos al final y si los jalo, fíjense que puedo hacer que esta caja ahora sea un rectángulo o puedo hacer que sea como una especie de pared o algo así. Puedo moverlo, puedo escalarlo hacia cualquier sitio de cualquier forma. O también puedo seleccionar esto blanco y escalarlo en los tres ejes al mismo tiempo. Y esto es un ejercicio bastante chévere. Esto es otro ejercicio que tienen que superar. Entonces van a ponerle un momento pausa a este video y lo que van a hacer es ir a mover, rotar y escalar. Pero una cosa adicional que le vamos a hacer es empezar a usar los comandos de teclado. Blender es mucho de usar comandos, es decir, que si nosotros presionamos la tecla G, por ejemplo, fíjense que ahora me permite mover el elemento, pero dentro de la vista. Ya no me activa el gizmo del que les hablé hace un momento, sino que es un movimiento más bien libre. También podremos utilizar el de la rotación. Si nos paramos acá, vamos a ver que nos da el comando y es la tecla R. Aquí está, y fíjense que me permite rotar desde la vista frontal. Y también tenemos el último, que es el de la escala, que por acá si lo dejamos un momento, nos saldría el shortcut, pero bueno, en este momento no está saliendo, y es la S de sapo, y nos permite escalar. Entonces, recuerden, la G para mover, así, la R para rotar, y la S para escalar. Estos tres comandos de teclado son importante que se los aprendan muy bien porque los vamos a utilizar muchísimo. Así que tómense su tiempo un rato y aprendamos a mover, rotar y escalar. ¡Listo! Ahora que son unos expertos moviendo, rotando y escalando objetos en Blender, vamos al siguiente nivel y es crear más objetos para crear más figuras y complicarnos un poco más la vida. Para crear objetos fácilmente, simplemente debemos ir aquí donde dice añadir y nos aparece una lista, por ejemplo, de mesh, curve, surface, metaball, bueno, un montón de cosas. En este caso solo vamos a utilizar lo que dicen mesh. Este que está acá. Acá hay un plano, un cubo, un círculo, una V-sphere, un icoesfera o un icosaedro más o menos, un cilindro, un cono y una dona. Por acá tenemos un grid y un monkey. Entonces vamos a empezar a crear objetos. Simplemente le doy clic, por ejemplo, a este monkey y nos aparece esta cara de este monito. Entonces ahora el ejercicio que sigue es empezar simplemente a crear objetos. Los movemos del lugar y empezamos a crear cosas con esos nuevos objetos. Entonces voy a darle añadir y por ejemplo voy a añadir otro cubo y aquí tengo otro cubo así y entonces este cubo voy a empezar a escalarlo así y voy a moverlo para acá
Y fíjense, le hice como un tronco al monito. Puedo añadir otro objeto y añadir, no sé, un círculo. Bueno, este círculo en este caso no sirve mucho, pero digamos, ahí está, una aureola para nuestro amigo el mono. Vamos a añadir otro objeto que nos pueda servir. Por ejemplo, este cilindro. Tenemos este cilindro que está acá. Y aquí lo podemos mover. Bueno, en fin, podemos hacer un montón de cosas creando objetos. Pero si quisiéramos añadir un poco de complejidad, lo podríamos hacer a través de un shortcut o un comando de teclado que es el Shift A. Vamos a darle Shift A o mayúsculas A. Fíjense que aquí en la pantalla está saliendo el comando Shift A. Y me sale este mismo menú que sale acá, me sale al lado del mouse y acá puedo añadir más cosas. Ahí está nuestra dona y podemos crear más objetos. Entonces ahora el reto que les propongo es empezar a crear muchos objetos, muchas cosas dentro de la pestaña de Blender. Y muévanlos, rótenlos y escalen. Hagan todo lo que se les ocurra. Una cosa que les iba a comentar acerca de las pestañas de Blender es que fíjense que no solamente aquí tenemos nuestros objetos. En esta pestaña de acá, que dice colección de escenas, cuando yo selecciono un objeto, acá se subraya de azul. Esto quiere decir que cualquier cosa que yo haga en 3D acá en esta pestaña se va a trasladar acá en una forma de lista para verlo de una forma más organizada. Si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar cualquiera de ellos, por acá ir directamente al monkey, por aquí, ¿dónde está? Aquí está, Susan, que se llama el monito, pues podría seleccionarlo desde acá. Ok, entonces vamos a tomarnos un rato para crear nuevos objetos y ponerlos por todo lado en nuestra escena de Blender. Muy bien, gente, y ya son todos unos expertos en Blender. Y esto es en serio, todo lo que acabamos de ver en estos minutos es lo más difícil que hay para aprender dentro de Blender. Si ustedes aprenden todo lo que vimos, que es a navegar en el espacio, a crear objetos, a desplazar, rotar y escalar objetos, estarían aprendiendo lo más complicado de Blender. Y es todo eso que quizás al principio nos cueste, pero si ya han llegado hasta aquí y han practicado, se darán cuenta que ya no es tan complicado como cuando iniciamos hace un rato que vieron este video. Ahora bien, ustedes deben tener una escena por allá que han creado, moviendo un montón de cositas, y felicitaciones si ha sido así. Ahora vamos a un paso más allá. Por ejemplo, tenemos aquí varios objetos y digamos que yo no quiero uno de estos objetos, entonces yo podría seleccionar cualquiera de ellos, digamos este cubo, y si quiero que ya no esté, lo puedo eliminar de varias formas. Puedo darle clic derecho a esto y le doy en Delete. También puedo hacerlo con el atajo de tecla X o podría simplemente darle en la tecla suprimir. Cualquiera de las tres formas me permite eliminar un objeto. Entonces voy a crear voy a seleccionar este objeto de acá y le voy a dar en la tecla X. Y él me aparece esta leyenda y me dice: ¿deseas confirmar que deseas eliminar este cubo? Claro que sí, ¡pum! Y se fue. Desapareció mi cubo para siempre. Ahora bien, digamos que no queremos eliminar el objeto, sino que quisiéramos hacer otro. Por ejemplo, tengo este miquito acá y yo quisiera tener otro igualito, otro simio idéntico a este. Ahí tendríamos que hacer otra cuestión, que sería duplicar el objeto. Para esto vamos a darle clic derecho y le damos donde dice Copy Objects, así, y por acá en el espacio le vamos a dar Paste Object, pum, en B. Y fíjense que ahora no parece que hubiese nada, pero sí, lo que pasa es que hay dos exactamente iguales en el mismo puesto. Aquí nos aparece el Susan 1 y el Susan 001, que vendría siendo, en este caso, para ejemplos más prácticos, el número 2. Si yo le doy aquí en la herramienta de mover y lo muevo hacia un lado, fíjense que ahora sí tengo dos objetos. Esa es una de las formas que hay para duplicar objetos dentro de Blender. Es bastante sencilla, pero hay otra más fácil. La otra más fácil es, por ejemplo, seleccionar el objeto y darle el comando de teclado Shift D, así. Y al presionar Shift y D, fíjense que se me pega el cursor. Fíjense que yo muevo para todo lado el cursor y tengo un nuevo mono
pegado al cursor y fíjense que hacia donde yo lo mueva va a estar allí como si estuviera un chicle pegado. Para quitar la selección, es decir, para despegarme ese chicle, simplemente doy un clic en cualquier lado y ¡pum! Allí se queda paradito. Ahora tenemos tres objetos que son son muy iguales, pero cada uno en la parte de acá tiene su propio nombre. En este caso tenemos el original, el 001, el 002. Pero hay una tercera opción para ser un poco más precisos al momento de crear objetos. Y es, por ejemplo, que yo le voy a dar duplicate a este objeto, pero ahora con unas condiciones nuevas. Recuerden que vimos los ejes de movimiento, es decir, el Z, el X y el Y, aquí están representados. El Z en Blender siempre va a ser hacia arriba, el Y va a ser hacia los lados y el eje Y va a ser el eje hacia el fondo, el que nos dice esto es hacia allá, hacia adelante al fondo. Ok, yo quisiera duplicar este objeto, pero no quiero que sea descontrolado como esto. Así que simplemente voy a dar el Shift D y fíjense que sigue pegado, pero yo lo puedo restringir a un solo eje. ¿A cuál quisiera yo? ¿Al Z que va hacia arriba, al Y que va hacia el fondo o al X que va hacia los lados? Pues al X, entonces le presiono la tecla X y fíjense que solo se pega ahora al cursor, pero en un eje, es decir, en el eje X. Si yo presiono de pronto el eje Y, se va hacia el eje Y, fíjense, solo se mueve hacia allá. Y si presiono la tecla Z, pues se va en el eje Z. En este caso voy a utilizar solo el eje X y lo voy a poner justo al lado. Y ahí está, he creado una copia de mi monito. Ahora, vamos a seleccionar varios objetos, que también esto es una buena técnica para aprender, sobre todo para los que inician. Ahora tenemos un objeto acá y yo quiero seleccionar, por ejemplo, este objeto y este objeto. Pero si le doy clic, fíjense que se quita la selección. Es muy simple, con la tecla Shift presionada, puedo seleccionar los objetos que yo necesite y se van a quedar seleccionados todos. Allí está. ¡Plum! Y fíjense que los puedo mover todos al mismo tiempo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, seleccionarlos todos así, haciendo una selección rectangular y quitar uno, simplemente en este caso doy la tecla Control y allí tengo la selección única de ese objeto. También podría darle Shift, así, otra vez, clic, doble clic y luego quito la selección de ese solo objeto. Y de esta forma tengo más herramientas para seguir explorando y creando nuevos objetos. Ok, ahora sí, vamos al ejercicio de este tutorial. Ya vimos las cosas supremamente básicas y espero que cada etapa de estas la hayan cumplido y hayan hecho el ejercicio correspondiente. Ahora vamos a hacer un ejercicio completamente útil para nuestro portafolio. Lo primero que vamos a hacer ahora es restaurar nuestra escena. Digamos que estamos aprendiendo y por equivocación empezamos a mover todo así. Todo esto se nos movió de esta forma, no sé, cambiamos esto así y ya no es igual a como lo teníamos antes y empezamos a seleccionar ventanas y nosotros, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué mi ventana y tu ventana no son iguales? ¿Por qué está tan diferente? Si les llega a pasar eso, y es muy común y es necesario incluso que les pase, vamos a resetear todo. Por eso les digo, no tengan miedo de mover todos los botones y de hacer todo lo que puedan. Destruyan Blender si es necesario. Si eso les pasa y si necesitamos resetear todo y volver al mundo, al punto como iniciamos desde cero, simplemente vamos a File y le damos por acá en Defaults y le damos Load Factory Settings y le damos Load Factory Settings y voilà. Todo regresa a la absoluta normalidad. Tenemos nuestra escena tal cual como iniciamos. Así que no tengan miedo de destruir Blender si es preciso para aprender cosas nuevas. Bueno, ahora que tenemos una escena nueva y tenemos todo reseteado desde fábrica, vamos ahora sí a empezar a trabajar en un proyecto. Lo primero que tenemos que hacer siempre para trabajar en un proyecto es guardarlo. Es decir, abrimos Blender y vamos a tener la cajita aquí y le vamos a dar en File, Save As. Ahí está, tengo esta carpeta, pero como voy a hacer varias cosas y no solo esto, entonces quiero que esta carpeta tenga unas subcarpetas con cada proyecto.
le voy a dar clic aquí en donde está esta carpetica con el más, le doy clic y le voy a poner, por ejemplo, tutorial trencito, para que suene un poco mejor. Tutorial trencito y listo, ya tenemos nuestra carpeta para empezar a trabajar. Vamos a entrar dándole doble clic y ahora en la parte de abajo nos aparece cómo queremos llamar a este proyecto. Este proyecto le vamos a llamar proyecto trencito-001. Yo siempre a los nombres en todos los proyectos en 3D y en cuestión cualquier cosa que yo haga, les pongo siempre guión y no lo dejo con espacio. Esto es una costumbre que espero que ustedes también empiecen a tener desde ahora. Le damos en el botón Save As. Y listo, ya nuestro proyecto se ha guardado y acá nos aparece la ruta de donde se ha guardado nuestro trencito y podemos empezar a trabajar sin ningún riesgo de que pues perdamos las cosas. De ahora en adelante simplemente cada vez que queramos guardar le damos en el comando Control S o simplemente le damos File, Save aquí y listo, ya guardamos como en cualquier otro programa. Ahora bien, vamos a empezar a transformar y recuerden lo que les comenté. Tenemos los ejes que van hacia los lados, hacia atrás y hacia arriba. Entonces, este de aquí vendría siendo el frente de esta caja. Vamos a decirle que es el frente. Todos los lados son absolutamente iguales, pero vamos a decir que esta zona de aquí es el frente, porque fíjense que va correspondiente con el eje Y. Entonces voy a crear un objeto, pero recuerden lo que les dije al inicio, que no deberíamos escalar en los objetos cuando estamos en este modo desde acá. Esto es por algo muy especial y les voy a mostrar aquí en este pequeño botón que hay acá arriba. Le voy a dar clic y fíjense que me aparecen en ese momento los ejes de transformación de cada objeto que yo seleccione. Por ejemplo, yo puedo mover esto acá y fíjense que me va a dar los valores exactos hacia lo que yo esté moviendo. Voy a dar Control Z para deshacer eso y ahí está. Locación en X, Y, Z, rotación en X, Y y Z y escala en X, Y y Z. Estos de locación o movimiento y rotación los podemos mover sin problemas, pero el de la escala no es bueno que lo manipulemos. Y esto siempre tiene que estar en una escala de 1 y es muy especial esto en Blender sobre cualquier otro programa. Acá nos habla, por ejemplo, de las dimensiones y fíjense que yo puedo modificar las dimensiones del objeto y esto es un poco mejor, pero ya les voy a mostrar una mejor técnica. La técnica es convertir nuestro objeto o pasarlo a un modo de edición y eso se hace de forma muy sencilla. Acá fíjense que dice Object Mode, es decir, edición o modo de objeto. Si le damos clic acá, nos va a aparecer Edit Mode, es decir, modo de edición. Le damos clic allí y fíjense que ahora cambia un poquito la caja, se vuelve como más naranja y le salen puntitos en cada esquina. Esto ahora me permite escalar sin ningún riesgo de que se transforme la escala global que vimos anteriormente. Si nosotros quisiéramos cambiar rápidamente del modo de edición al modo de objeto, lo podemos hacer también con la tecla Tab o tabulador. Fíjense, Tab. Esta tecla que está por acá al lado de la tecla Q. Y listo. Ok, ahora sí, vamos a empezar a escalar esto. Por ejemplo, voy a la herramienta de escala y voy a aplastar esto de aquí, así. Y ahora lo voy a escalar hacia el fondo y voy a crear como una especie de plataforma. Así. Y ahí está. Súper bien, ¿no? Entonces voy a crear una plataforma. No se fijen por ahora en que sea igual. Pueden crear su plataforma más grande, más pequeña, como gusten. Listo, tengo ahí mi plataforma. Ahora necesito crear otro objeto. Entonces, ¿recuerdan cómo era crear un objeto nuevo? Lo podemos hacer a través de Add o simplemente lo podemos hacer a través de Shift A. Pero antes de crear un objeto vamos a salirnos del modo de edición y vamos a darle en Tab y ahí nos salimos y ahora sí vamos a crear el objeto. Vamos a darle añadir y vamos a crear otro cubo, por ejemplo. Este otro cubo lo vamos a mover así y vamos a ponerlo como encima de esta forma, así. Y si necesitamos escalarlo, que sí necesitamos, vamos a Tab y ahora sí lo escalamos desde acá, desde este comando de escalar. Y pum, lo escalo que así, más o menos. Exacto.
y ahora tengo estas dos cosas. Vamos por más, vamos a Tab para ir a crear nuevos elementos, vamos a añadirle, vamos a divertirnos un poco. Vamos a crear un cilindro y ahora tenemos este cilindro y fíjense que yo necesito rotarlo exactamente 90 grados y esto puedo hacerlo de dos formas. Fíjense que si lo roto así me aparecen unos números acá y si yo a este número que me dice que está rotado en este momento 56 grados le digo 90 grados, ¡pum! Se rotan 90 grados exactos. Pero también lo puedo hacer manual, muy sencillo. Vamos a utilizar, a presionar control y a rotar en el eje que necesitamos. Y fíjense que salen unas rayitas y estas rayitas restringen la rotación a unos grados específicos. Y es mucho más sencillo y tenemos lo mismo. En este caso no menos 90. Nos puede servir, da igual. Ahora vamos a moverlo hacia adelante. Fíjense que nosotros los ejes podemos combinarlos, no solo podemos mover un eje, sino dos ejes al mismo tiempo desde estos cuadraditos. Ahora necesito escalar esto porque está un poco grande, así que vamos al modo de edición y vamos aquí a escalarlo desde el centro, así, y vamos a escalarlo así un poco hacia el frente, de esta forma. Ahí está. Tenemos el trencito así, se ve un poco mejor. Ok, vamos a dejar un pequeño espacio allí y listo. Tenemos esto, está supremamente bien. Vamos a salir del modo de edición. Vamos a seleccionar este y vamos a duplicarlo como vimos anteriormente para practicar lo de duplicar. Y vamos a darle Shift D, así, pero luego le sumamos la tecla Z y ¡flum! Se va para arriba. Vamos a ponerlo acá y ahora voy a tener que escalarlo. Vamos a dar Tab para entrar al modo de edición. Lo escalamos dentro del modo de edición, recuerden, es muy importante esto. Y voy a escalarlo que así, más o menos. Exacto. Y voy a escalarlo a nivel global, un poco más. Voy a apachurrarlo de acá y ahora sí voy a moverlo y voy a ponerlo como si estuviera acá arriba. Pero no, vamos a hacerlo desde afuera. No desde el modo de edición, sino del modo de objeto. Así. Perfecto. Ya tengo esto. Fíjense que más o menos ya estamos teniendo como la forma de, como vimos al inicio, de nuestro trencito. Ahora vamos a empezar a crear, nos falta acá arriba, por supuesto, nos falta crear el cilindro. Aquí vamos a crear otro cilindro, vamos a moverlo, así, y vamos a ponerlo, que esto es donde sale el vapor de nuestro trencito. Y vamos al modo de edición y nuevamente lo escalamos. Vamos a escalarlo completo. Así. Salimos del modo de edición y pues lo llevamos y lo ponemos acá. Así. Y ahora tenemos el chuchu. Y podríamos hacer otra cosa que se ve para que se vea un poco mejor. Y simplemente le damos Shift D, duplicamos y con la tecla Z pues se va a ir hacia arriba. Vamos acá. Y vamos ahora a escalar. Recuerden, siempre vamos a escalarlo. Si necesitamos escalarlo directamente dándole en Tab. Esto es importante, pero para moverlo sí vamos al modo de objeto. ¿Y esto por qué pasa? Resulta que, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tratar de moverlo en el modo de edición. Si yo muevo esto en el modo de edición, voy a moverlo por acá arriba. Y vuelvo al modo de objeto. Fíjense ahora lo que ha pasado. El gizmo de mi objeto ahora está por allá arriba. Entonces yo no quiero eso. No quiero que el gizmo esté por allá moviéndose un poco raro. Y esto por ahora se puede corregir, pero no nos compliquemos la vida con eso ahorita mismo. Así que voy a darle control Z y voy a dejarlo allí. Entonces vuelvo acá y ahora sí. Vamos ahora a crear las rueditas de nuestro trencito de forma muy rápida y es lo mismo, vamos a añadirle o también con Shift A, vamos acá y le damos por acá cilindro y tenemos el cilindro. Ya saben cómo podemos rotar un objeto, podemos rotarlo de acá, le damos control y blum 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 hasta que nos aparezca 90, por ejemplo en este caso 90 grados. Recuerde que esta ventana que tengo acá la saqué de este botoncito que hay por aquí. Listo, voy a mover esto hacia un lado, así, más o menos hacia acá, de esta forma.
Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente con Tab, vamos a entrar al modo de edición, voy a escalarla para que parezca más una rueda. Así, voy a escalarla más acá. Y así, voy a hacer que esta rueda sea una rueda grandecita. Así y así. Ok, se ve bastante bien. Ahora sí, Tab nuevamente para moverla y ponerla en el lugar donde corresponde. Y vamos a ponerla más o menos por aquí. Así. Y tenemos varias cositas que ya pues que hacen que esto se vea como una especie de trencito de verdad. Vamos a duplicar esta misma. Vamos a duplicarla. Control. Vamos a crearla aquí. Shift D. Y recuerden, vamos a moverla en el eje. En este caso es el eje Y. Hacia el frente. Así. Y ahora vamos a escalarla. Con Tab. Vamos aquí a escalar. Y pum. Vamos así como la mitad de la otra. Así más o menos está bien. Vamos nuevamente Tab. Y movemos esto hacia abajo. Así, más o menos que esté a la par de la otra. Así. Y nuevamente Shift D, tecla Y, de Yuka, de Joe. Y los movemos. Ahora tenemos estos dos objetos así. Simplemente vamos a seleccionar los tres para crear una copia al otro lado. Y es muy sencillo. Control Shift D. Así, pero ahora vamos a utilizar la X, que es hacia los lados, recuerden, y vamos a mover esto hacia acá. Y si lo vemos que está muy despegado, pues lo ajustamos un poco. Estos dos los podemos ajustar, así y así. Y fíjense que ya ahora sí tenemos un trencito de verdad. Tenemos un pequeño tren. Listo. Poco a poco, con estos ejercicios de crear elementos dentro de nuestras escenas, pues podemos crear un montón de cosas. Pero ahora vamos un poco más allá y pues primero guardemos, Control S o por acá, sí, aquí está. Ahora esto se ve bien, pero podemos hacerlo que se vea mucho mejor. Por ejemplo, fíjense que este cuadrado que está aquí está muy cuadrado y yo no quiero eso, quiero hacer que se vea un poco más pulido, sobre todo en los bordes. Así que vamos ahora a buscar los modificadores dentro de Blender. Los modificadores, vamos a encontrarlos por acá, en esta pestaña. Aquí, fíjense que acá tenemos varias pestañitas. Poco a poco iremos viendo para qué es cada una, pero ahora no se preocupen mucho. Vamos a ver esta de acá, que es como una llavecita. Y acá, si le damos añadir modificador, vamos a ver que hay varios modificadores, un montón, pero el que necesitamos en este momento es uno que se llama, por aquí donde está, Bevel, este de acá, Bevel. Y fíjense que al aplicárselo, este Bevel modifica un poco nuestra figura. Si nos vamos acá, donde dice la Mount, por ejemplo, podemos modificar esto y podemos modificar los segmentos. Si le damos un poco de segmentos más, por ejemplo en este caso le di 4. Creo que 4 está bien, vamos a ver con 5. 5 está bastante bien. Y por ejemplo acá vamos a modificar un poco esto, así. Y ahí está bien. Fíjense que tenemos este modificador, que ahora los bordes se ven un poco mejor, se ven más relajados. Entonces tengo un amount en 0,03 y tengo segmentos 6. Perfecto, y ahora se ve mucho mejor la pieza. Vamos a hacer lo mismo con el resto de objetos. Por ejemplo, vamos acá. Vamos a darle Add Modifier, vamos a Bevel y fíjense que vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadirle 6 acá abajo, 5, 6 y vamos a añadirle un menos Bevel. Aquí no es necesario que todos sean exactamente iguales, sino que se vean solo un poco más pulidos. Exacto, eso es lo que buscamos. Ahora vamos al de acá abajo, este de aquí, y exactamente lo mismo, Bevel. Vamos a ponerle más subdivisiones a esto y vamos a buscar un punto que nos agrade y que se vea bastante bien. En este caso, ahí. Y pues, ¿qué pasaría con estas otras figuras? Vamos a ver si se puede también poner un bevel y vamos a ver qué tal se ven. Vamos a darle aquí bevel. Y allí está este bevel. Vamos a darle un poco más de segmentos. Y fíjense que sí, me gusta cómo se ve. Me gusta que se ve bastante bien. Entonces vamos a dejarlo así, con ese amount así bastante grande. O vamos a añadirle un poquito, quitarle un poquito menos, así. Y listo.
Exactamente vamos a hacer con el resto de los elementos. Simplemente le damos bevel. Listo, ya se lo hice acá en la parte de arriba. Y bueno, ahora nos faltan esas rueditas, pero ¡ay! Que da pereza como ponerle a cada uno ese bevel. ¿No habrá una forma de añadírselo y que el resto sea más sencillo? Pues sí lo hay. Fíjate que si yo selecciono al objeto al que le quiero aplicar un modificador que ya ha sido modificado y luego selecciono el objeto al que le apliqué el modificador, voy acá al menú del modificador y le doy en Copy to Selected y ¡pum! Ya se añadió el mismo efecto al que yo tenía anteriormente y así mismo puedo hacer, darle clic acá, Copy to Selected y wow, de forma muy sencilla puedo tener el mismo efecto sobre el resto de elementos sin necesidad de ponerme a hacer ese mismo proceso. Ok, así. Y acá por último, Copy to Selected. Ahí está. Vamos a darle Control S. Es muy importante que cada vez que terminemos de crear algo, le demos Control S para evitar que se nos dañe algo. Bueno, ahora hay otro componente que ya se ve mejor, pero hay algo que no me gusta. Fíjense que esto tiene como unas especies de líneas acá, de un sombreado no tan bueno. Nosotros para quitar esto dentro de Blender es algo muy sencillo. Vamos a darle clic derecho y le damos en Shade Smooth. Aquí, pop. Y fíjense que ya se pone suavizadito. Ya no se ve tan rayado, tan feo. Shade Smooth. Acá. Y le ponemos también a todo lo que necesitemos que se vea un poco mejor. Acá en estos que están planos, en estos cubos o en estas cajas, no es tan necesario. Es porque pues ya son planos y no tienen ese pequeño problema. Listo, Shade Smooth y listo. Ya tenemos nuestro modelo 3D del trencito terminado. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a alejarme un poco, así. Voy a alejarme un poquitín. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo este trencito. Y voy a ponerme de frente. Vamos a ver una vista aquí, por ejemplo, esta vista. Y vamos a mover todo hacia arriba hasta que lo pongamos en esta línea de acá abajo. Esta línea, fíjense que hay una línea de color verde que sea como el piso de nuestro elemento. Así, más o menos. Y por ejemplo, estas rueditas no están alineadas, así que las podemos bajar un poco para que se vea mejor allí, como si realmente estuviera parado allí. Y listo. Y fíjense que ahora se ve un poco mejor ese trencito. Ahora bien, vamos a crear un plano para ponerlo, para pararlo en el plano y no que quede allí como en el infinito. Entonces vamos a darle añadir, vamos a darle mesh y ahí está el plano. Se creó muy rápido. Vamos a escalarlo. En este caso sí vale que yo lo escale desde acá. No es necesario que yo lo escale entrando al modo de edición. Lo puedo escalar desde acá. Este plano sí vale porque no le voy a aplicar ningún modificador ni nada especial que de pronto se vaya a deformar mal. Listo. Tenemos esto. Ahora llegó la parte un poco más divertida. Quiero hacer que ese trencito no se vea solamente así. Quiero hacerlo que se vea un poco mejor. Entonces vamos a ponerle materiales a todo esto. Para materiales, simplemente vamos aquí a esta pestaña que está abajo. Fíjense que es como una ruedita con dos colores allí. Y aquí me permite seleccionar cualquier objeto que yo tenga y darle materiales. En este caso, solo tiene un slot activado el cubo original. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos este era el cubo original? Y fíjense que ahora tiene por acá un montón de opciones que yo le puedo modificar. Yo quisiera que, por ejemplo, este tuviera un material. Así que lo voy a seleccionar y le voy a añadir donde dice, voy a dar clic donde dice New. Y le voy a poner allí y voy a crear un material de un color, por ejemplo, no sé, un azul. Le voy a dar donde dice Base Color y voy a buscar el color azul. A ver, ¿dónde está? Así, y fíjense que acá se ve el color. De acá lo puedo hacer más oscuro y voy a poner este color azul. Así, me gusta este azul y ahí está. Pero, hombre, ¿por qué no se está viendo de color azul? Esto es porque tenemos que cambiar de pestaña. Y aquí es cuando entramos a los distintos modos de visualización. Podemos ir acá y hay uno en especial que se llama Shading.
Y fíjense que al cambiarlo a shading, el entorno de iluminación y de todo cambia un poquito y tenemos este HDRI o esta imagen de fondo que me ayuda a visualizar mejor los materiales. O también puedo regresar donde estaba, que se llama Layout, aquí, y simplemente de estas bolitas empezar a activar los distintos modos de visualización. La primera de ellas me permite ver todo en la forma de alambre. Así, fíjense que me permite ver como si fuera transparente, como si tuviera rayos X y viera dentro de todo. Esta segunda es la que ya hemos trabajado, que es un modo como plano para poder modelar. Luego sigue esta que está acá y me permite ver como algo así como de esta pestaña de shading, pero sin ese fondo que se ve allá, sin ese color. Fíjense que ahora el material sí lo puedo ver y si yo quiero editarlo en tiempo real, puedo editarlo acá y ver un distinto material. Ahí está, voy a ponerlo así, de este color, y ahí está. Va a estar de color azulito. Ahí está. Y ahora yo quiero, por ejemplo, que este de acá arriba, vamos a darle, seleccionamos, y le vamos a dar, yo quiero que este de arriba sea amarillo. Vamos a ponerle un color amarillo, o más bien naranja, con un poco más de color oscuro, así. Ahí está. Y yo quiero, por ejemplo, ahora que este sea rojo, vamos a ponerle un trencito así, varios colores. Tengo este color rojo por acá, más oscuro, así, y ahí está. ¿Sí ven? Se ve bien. Ahora tengo este de acá, pero me gustaría hacer algo distinto. Me gustaría hacer un poco algo que se vea mejor. ¿Y cómo es mejor? Vamos a traer no solo a crear colores, sino a crear texturas. Por ejemplo, me gustaría tener una textura estilo madera. ¿Qué tal? Genial, ¿no? Bueno, esto va a ser muy sencillo. Vamos a ir a una página web que se llama cc0textures.com. Es un poco raro el dominio, pero en la parte de abajo, en la descripción de este video, les voy a dejar el enlace para que vayan rápidamente a esta página. No necesitan registrarse ni nada. Vamos a darle donde dice explorar todos los assets. Y por acá fíjense que hay un montón como de materiales y cosas que me podrían gustar. Y yo tendría que buscar entre toda esta base de materiales algo que me guste de color madera para mi trencito. En este caso, fíjense que esta que está aquí me puede servir y se llama Wood 058. Voy a darle clic y por acá me dice, bueno, ¿cómo lo quieres descargar? Y voy a darle aquí, que lo descargue en 2K.jpg. Voy a darle clic allí. Y él va a empezar automáticamente a descargar un archivo de WinZip o WinRAR, según como lo tengan. Aquí está. Vamos a darle abrir archivo. Y aquí está. Fíjense que lo que hace es tener unas texturas o unos mapas o unas imágenes dentro de este archivo de WinRAR. Este archivo es importante que lo guardemos dentro de la carpeta que creamos hace un momento. Listo. Acá en la carpeta que creamos de tutoriales de Blender, tutorial del trencito, he creado una carpeta que se llama texturas madera. Aquí tengo el archivo que acabo de descargar y aquí afuera están las texturas que acabo de descargar. Y fíjense que son la misma textura, pero se ven cada una de forma distinta. Y ya les voy a explicar para qué sirve esto. Regresemos a Blender y ahora sí a trabajar en la pestaña de Shading. Aquí está. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este cilindro de acá y le voy a dar en añadir nuevo. Así como lo hicimos acá, es lo mismo que darle nuevo aquí. Porque aquí lo que vamos a trabajar es en crear materiales más específicos. No un solo color básico, sino un poco mejor. Entonces voy a darle en New y ¡pum! Y me aparece todo esto. Al principio puede ser un poco apabullante ver todas esas opciones de un material, pero no se preocupen, son muy sencillas. Ya vimos una y era la de Base Color, es decir, de acá podemos cambiar el color al que nosotros necesitemos. Fíjense que ahí está el color y lo podemos cambiar como necesitemos. Tenemos una que se llama Especular y esta nos permite subir y bajar el brillo del objeto. Voy a tratar de acercarme y mirar si puedo ver el brillo de este objeto. Voy a ponerle un color distinto, más oscuro, para que se pueda notar un poco más. Ahí está, con este color se nota más. Y en el especular, fíjense que si subo y bajo el especular, como que brilla más o brilla menos. Puede dejarlo ahí en la mitad
Y ahora tenemos otro que se llama Roughness. Este Roughness es como qué tan pulido está ese brillo. Fíjense que si lo bajo a 0, ahora es como si esto fuera un plástico totalmente pulido. Y fíjense que hasta se ve el entorno y todo. Fíjense lo genial de esto. Puedo ver el entorno. Entonces esto es como una especie de, no sé, un plástico ultra brillante. Y si le subo el Roughness, es como si lo lijara y quedara un poco más mate. Entonces es brillante y mate los estados. Y los puedo poner hasta muy arriba y esto se va a ver así. Entonces voy a dejarlo por acá. Y el resto, pues por ahora no nos va a interesar. Solo esos que tenemos allí. Ahora bien, ¿se acuerdan de los materiales que acabamos de descargar? Tenemos estos materiales. Lo que puedo hacer es seleccionar todos estos materiales que tengo acá y simplemente los arrastro y los pongo en esta parte de aquí. Aquí tengo esto y en este caso me trae uno, no es necesario todos. Acá tengo este que se llama woodcolor.jpg, es decir, el archivo que yo tengo en este momento acá es este archivo que se llama color. Acá tengo el mismo que se llama displacement y tengo otro que se llama normal y tengo otro que se llama roughness. Voy a traer entonces el resto, pero en este caso no voy a traer el displacement sino el normal. Voy a arrastrarlo, ahí está, dice normal y tengo otro que se llama roughness. Tengo estos tres archivos que me pueden servir para trabajar. Ahora, yo no quiero este color así, sino que quiero que parezca el color de la madera que acabo de descargar. Así que voy a darle a este nodo, esto se llama un nodo, donde dice color y lo voy a conectar donde dice base color, aquí, ¡pah! Y lo suelto. Y fíjense que ahora se ve como madera de forma muy sencilla. Ah, ¿qué tal esto? Pero sigue conservando el brillo que generamos anteriormente. Fíjense, este brillo de acá es el mismo brillo. Solo ha cambiado la forma en que se ve, pero ya se ve como si fuera madera. Qué increíble, ¿no? Ahora vamos al otro, por ejemplo, el roughness. El roughness vamos a conectarlo, por supuesto, con el que dice roughness. Aquí dice color y voy a conectarlo a roughness. ¡Pum! Se resetea y ahora fíjense que pasa algo muy interesante. Él va a tener solamente brillos en algunas zonas y no en todas. Ahora parece un poco más como si realmente fuera madera. Qué genial esto, ¿no? Y por último vamos a darle un poco más de realismo a este material conectando el que es el normal abajo donde dice normal, este de acá. Tengan en cuenta que la navegación en este espacio es muy parecida a la navegación que ya vimos. Con el cursor central presionado pues movemos hacia todo lado y con control podemos ir hacia adelante y hacia atrás para ver mejor. Vamos a darle aquí en color y normal y normal. Y pum, ahora tenemos esto, pero esto como que no se ve muy bien. Como que algo falta, como que algo pasó allí. Porque, o sea, ¿qué pasó con esto? Si veníamos tan bien y ahorita le conectamos este normal y se vio así como feo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este normal es un material especial o es una imagen especial que requiere un pasito extra y no solo conectarlo directamente. Es muy sencillo. Vamos a darle en el comando Shift A para crear algo, pero en este caso no creamos elementos 3D, sino que creamos elementos para texturas. Y ahora aquí nos permite darle en Search o buscar y le damos clic y buscamos algo que se llame Normal, aquí Normal, y aquí nos aparece algo que se llama Normal Map. ¡Pum! Es como un nodo para conectar y que nos regule esa imagen para que se vea mejor. Ahora, en vez de conectarla directamente acá, simplemente voy a despegarlo o lo conecto directamente aquí a este color y este lo conecto ahora sí acá. Es como un filtro en la mitad de esa imagen y ahora fíjense que ahora sí parece más real. Vamos a ponernos acá y fíjense lo que logra el mapa de normales. El mapa de normal hace que el modelo tenga como una textura realmente, como si no fuera algo absolutamente plano, sino que fuera corrugado. Y se ven unas variaciones en la iluminación un poco geniales. Fíjense que ya se ve un poco mejor el material. Aquí en la pestaña de Strength o fuerza, puedo yo darle mucha fuerza a esto para que se vea así súper duro. O le puedo bajar aquí.
¿sí? Poquito, mucho, poquito, mucho. Vamos a dejarlo como viene por defecto, así, o le bajamos un poquitín. Ahí está. Y ahí está. Vamos a dejarlo así. Y fíjense que ahora tengo mi trencito color madera y me encanta cómo se ve. Ahora, yo quiero que este mismo material que le puse a esto, pues ahora lo tenga el resto de mis elementos. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Fíjense que si me voy acá a material, tenemos, selecciono por ejemplo la base, esta base que tengo acá, y le doy aquí donde dice materiales y tengo una lista con todos los materiales que acabo de crear. Por supuesto, este material que creé ahorita, debería yo renombrarlo. Selecciono acá. Y aquí le pongo madera. Ahí está. Y ahí está madera. Le selecciono acá. Voy aquí a esta lista. Y aquí está el que se llama madera. Y también lo puedo simplemente aplicar sin problemas. Entonces voy a este de acá arriba. Voy acá y le doy madera. Y ya tengo esa parte de arriba de madera. Qué increíble, ¿no? Voy a este de aquí. Y lo mismo. Le doy en madera. Y puedo ir haciendo exactamente lo mismo. Madera. Y creando material de madera en todo lo que a mí se me pegue la gana. Ok, y esto se ve muy genial ahora. Ya tiene una mejor pinta todo esto de los materiales. Genial, ¿no? Ok, ahora ya tenemos unos materiales, pero me gustaría que mi trencito se viera un poco mejor. Yo quiero que mi tren ahora, no sé, como que tenga un mejor aspecto para renderizar. Ahora vamos al tema de cómo iluminamos este trencito. Pasamos ahora a un nuevo tema y es el render. Y para esto vamos a cambiar algunas opciones. Por acá, donde está este símbolo como una especie de camarita, vamos a gestionar todo el tema del rendering. Y acá nos aparece que el motor de renderizado es uno que se llama Eve, que viene por defecto. Y es un motor que es muy bueno, pero no es tan realista. Si quisiéramos algo un poco más realista, vamos a darle donde dice Cycles. Le damos Cycles y automáticamente podemos cambiar acá a este botón, a esta vista que está aquí. Y fíjense lo que pasa. Ahora tenemos un sistema de render que hace que lo que teníamos antes no se vea tan chévere y ahorita lo que tenemos es muy, pero que muy bueno. Fíjense que con muy pocos elementos hemos creado algo que se ve sinceramente genial. Ahora, fíjense que ahora tenemos una iluminación de una sola luz. Siempre cuando creamos algo dentro de Blender, tenemos una luz que viene por defecto. Así como hay una caja, hay una luz. Vamos a pasar esto de shading y vamos a regresar nuevamente a layout, acá. Pero en este caso vamos a darle clic a este botón. Tengan en cuenta algo muy importante de esto que estamos viendo de este render con Cycles, es que va a exigirle un poco más a su computadora. Es decir, si tienen una tarjeta de video buena en su computadora, no se preocupen tanto. Pero si no es tan buena, posiblemente se va a poner un poco lento. Si eso les pasa, regresen acá a la pestaña de render y aquí en Viewport van a bajar esto de 32 a 16. Para que aquí en el viewport se va a ver un poco más feo, pero va a rendir un poco mejor todo. Listo. Vamos a seleccionar esta luz que tengo acá y esta luz yo la puedo, por ejemplo, rotar. Vamos a alejarnos un poco para mostrarles esa lucecita. Y fíjense que es este pequeño botón que está acá. Y yo lo puedo rotar. A ver, por aquí. Este no me deja rotar. No, este no es el que me deja rotar, pero sí me deja mover. Así. Yo lo puedo mover para acá y para allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Eso me permite crear esta ilusión de que todo se está iluminando a partir de esto. Ahora vamos a incrementar un poco mejor todo lo que estamos viendo, todo el tema de la iluminación. ¿Se acuerdan que creamos este piso? Pues ahora yo quiero que ese piso no se vea, pero que sí me genere la sombra solamente. ¿Qué tal eso? Vamos a ir por acá a un botón, por aquí, creo que sea este de acá. Y por acá hay una opción, a ver, vamos a buscarla. Creo que era esta, sí. Ya me acordé dónde era y bueno,
seleccionamos el plano y vamos acá a este cosito amarillo que sale aquí, que son las opciones del objeto. Y vamos donde dice Visibility, acá abajo. Y acá hay una cosa que se llama Mask y activamos la opción Shadow Capture. Y ahí fíjense que me permite hacer que el piso, que ese suelo, ahora no se vea y solo se vea la sombra. Esto es bastante genial. Ok, ¿qué más vamos a poder hacer antes de terminar? Rápidamente regresemos aquí a las opciones de render y, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, vamos acá. Y, por ejemplo, por acá hay una opción que se llama Surface. Y en Surface podemos hacer unas mejoras, por ejemplo, en el tema de la iluminación global, todo lo que se está iluminando alrededor. Y por acá dice que hay una opción que dice Color, que está en este gris y la podemos ir subiendo poco a poco. Y fíjense que cuando sube, como que la iluminación de todo como que también va subiendo y se ve un poco mejor. O sea, ya se ve como realmente como si fuera una luz de día o algo un poquito mejor para la escena que estoy teniendo. Por supuesto, esto va a incrementar los tiempos de render y todo esto, pero bueno, ustedes van calculando lo que van necesitando. Voy a subirla un poquito y ahí está. Tengo un render muy pero que muy bonito. Muy bien, entonces ahora ya tenemos esto. Yo quiero exportarlo para que el mundo entero conozca mi trabajo. Por supuesto, vamos allá. Yo quiero renderizar esta imagen que estoy viendo y esto tengo que hacerlo a través de una cámara. Por supuesto, así como por defecto hay un cuadro, hay una luz, hay una cámara siempre en Blender. Si nosotros le damos clic acá, fíjense esta camarita, le doy clic allí, fíjense que ahora veo lo que la cámara está viendo. Esto que está aquí, este cuadrado, es lo que la cámara va a renderizar o a interpretar o a salir. Entonces, si intento mover ahora esto, me salgo de una de la cámara. Pero ¿cómo así? Yo quiero estar en la cámara y ver lo que mi cámara está viendo y encuadrar todo. Para esto vamos a ir a este botón que ya lo tengo yo aquí en este momento activo. Es un botoncito por acá chiquitito. Y vamos a la pestaña de View. Y acá en View simplemente le damos aquí, Camera to View. Y ahora si movemos, normalmente como siempre movemos, pues tenemos que la cámara está acompañando nuestro movimiento. Y perfecto, vamos a encuadrar un poco esto y listo. En este caso, algo especial que yo quiero hacer es que hay un poco de espacio por acá. Yo no quiero eso. Yo quiero que esta foto la vaya a publicar, por ejemplo, en Instagram. Quiero una foto para Instagram. Ir a Instagram y decir, miren mi primer render con Blender. Me salió en verso sin mucho esfuerzo. Para esto, vamos por acá donde está esta, como una impresora, es más o menos el icono. Y vamos a cambiar la resolución del render. Aquí está diciendo que en X y Y está en 1920 x 1080, es decir, como una resolución Full HD. Yo quiero una resolución de 1000 píxeles por 1000 píxeles, es decir, cuadradito. Y ahora fíjense que la cámara también cambia su proporción automáticamente. Ahora sí, nuevamente vamos a ajustar esto. Vamos a ajustar este cosito así y ahí está. Vamos a hacer el plano que nosotros necesitemos para nuestro render final. Listo, tengo esto y ahora un paso muy especial antes de renderizar y es el siguiente. Vamos a hacer que nuestro fondo sea absolutamente transparente y esto lo logramos. Si vamos por acá a esta pestaña donde está la camarita, vamos por aquí, hay una opción que la buscamos por acá y creo que es en Perform, no, por acá es Film, aquí. En Film vamos a buscar la opción que dice Transparent, ¡pum! Y fíjense que ahora tenemos nuestro fondo totalmente transparente y esto es para que nosotros en Photoshop o en el programa que vamos a editar esto, pues simplemente tengamos el fondo totalmente transparente y solo rendericemos el trencito. Ahora, importante, volvamos acá a la pestaña de la ¿cómo se llama esto? Para imprimir, de la máquina de imprimir, de la impresora. Y muy importante que el formato que esté a punto de impresión para fondos
esté aquí en RGBIA. Esto quiere decir que sea imagen de los colores y un alfa adicional. Y listo, ahora sí estamos 100% listos para renderizar nuestro trencito. Si queremos, vamos aquí a la pestaña de rendering, ahí está, y tenemos este pequeño cuadradito que está vacío en este momento, no vemos nada, y esto es porque ahora tenemos que dar en el botón final de render. Vamos a darle aquí en render image, pero muy importante, antes de dar render a cualquier cosa, vamos a guardar control S, y ahora sí, render image. Y ahora lo que va a hacer nuestra computadora es empezar automáticamente a generar una imagen. Y ¡tadán! Fíjense, tenemos nuestro precioso render en Blender del trencito. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esta imagen? Simplemente vamos a tomar la imagen, vamos a ver por aquí en imagen, y le damos save. Podemos darle save as, así, a la imagen, y vamos a la carpetita. Recuerdan que creamos una carpeta de aquí de tutorial trencito, y vamos a crear otra que se llame render, así, render, y vamos a abrirla y vamos a ponerle aquí render trencito 001, porque es nuestro primer render acá. Es importante que en el formato pues siga acá PNG, RGBA y todo lo que está aquí. Vamos a darle guardar como y listo. Ya tenemos nuestra imagen para editar en el programa que nosotros necesitemos editar. Este es el final de este tutorial y espero que les haya gustado. Se hizo un poco largo porque quería explicar todas esas cuestiones y nos sintiéramos muy cómodos para el resto de tutoriales que se vienen, que cada vez van a ser un poco más complejos. Si este tutorial te ha gustado y te ha servido, por favor házmelo saber con tu like. Si tienes una duda, cualquier cosa que quieras preguntar, cualquier cosa que quieras decirme, lo puedes hacer abajo en la caja de comentarios. Suscríbete a este canal porque vienen muchos más tutoriales sobre Blender y sobre un montón de cosas que te pueden servir. Nos vemos en el siguiente video que te está apareciendo. Fíjate por allá, ¿sí ven? Ahí te está apareciendo el siguiente video. Simplemente le das clic ahí y te va a llevar al nuevo video o a la segunda parte de esta serie de videos tutoriales de Blender. Nos vemos. Chao, chao. Este tutorial es patrocinado por la marca de tabletas digitalizadoras para artistas XP Pen. Drawing Different.